Editor para Morningstar en España. Hola, soy Fernando Luque, editor para Morningstar en España, y hoy tengo el placer de estar con José García Zárate. José es uno de nuestros analistas de ETFs a nivel europeo. Muchas gracias por estar aquí, José. Gracias por invitarme. Quería hablar contigo, José, de un segmento de los ETFs que es, yo creo que menos conocido tanto a nivel retail como a nivel institucional, que son los ETFs de renta fija. Entonces, mi primera pregunta es, en realidad, ¿cuál es la oferta de ETFs de renta fija a nivel europeo? Pues lo primero que hay que decir es que el mercado de renta fija, el segmento de renta fija ha sido uno de los que más ha tardado en desarrollarse en el mercado de ETFs. E incluso ahora, a pesar de que ha crecido bastante los 3 últimos años como consecuencia de la crisis económica fundamentalmente, de la realocación de valores desde la renta variable a la renta fija, sigue representando alrededor de un 20% de lo que es el mercado europeo. Pero dentro de ese 20% lo que encontramos es una oferta bastante considerable. Es decir, tenemos cerca de, si no me acuerdo mal, de cerca de 220 ETFs de renta fija, a pesar de que digo ya que solo representan un 20% del mercado europeo. ¿Y el inversor tiene realmente acceso a todos los segmentos? Pero el inversor tiene realmente acceso a todos los segmentos de la renta fija, porque sé que hay algunos tipos de activos que, como el high yield en la zona euro, que es relativamente reciente. Bueno, pues esta es digamos, una de las ventajas fundamentales de los ETF. El mercado de renta fija, en su estado, digamos, natural, tiene muchas barreras de acceso. Es difícil para un inversor particular, por ejemplo, acceder a bonos corporativos o a bonos de high yield. Con los ETFs se consigue acceder a ese tipo de mercado y además de una manera, digamos, directa, sin las barreras que tiene el mercado, digamos, natural. Y el desarrollo del mercado de renta fija de ETF, en principio, ha estado enfocado, digamos, a la oferta de bonos de gobierno, que es lo más conocido, pero ahora mismo dentro de los 220 o 225 ETFs que tenemos en Europa, tenemos acceso a todo tipo de activo, high yield, inflación, bonos corporativos, es decir, que sí. Es fácil acceder. Aparte de esta ventaja que acabas de mencionar, ¿cuáles diría que son las otras ventajas de los ETFs de renta fija, y especialmente respecto a los fondos de renta fija? Bueno, fundamentalmente una de las ventajas fundamentales de los ETF es los menores costes anuales de gestión. Y en el caso de renta fija son todavía mucho más importantes la comparativa entre fondos tradicionales de inversión y ETFs. Pero yo volvería al tema de antes, es decir, para un inversor y sobre todo para un inversor particular, la ventaja de los ETF es el hecho de poder acceder a un mercado que generalmente podría ser coto privado de los inversores institucionales en un pasado, y un mercado que a lo mejor los fondos tradicionales de inversiones no han querido tocar demasiado. Y ya para concluir, ¿cuáles son los criterios o los elementos que deberían examinar los inversores a la hora de elegir un ETF de renta fija? Pues fundamentalmente, como con cualquier ETF, lo más importante es examinar el índice que el ETF está siguiendo. Y esto es mucho más importante, yo creo, en renta fija que en renta variable. Porque en renta fija hay muchos proveedores de índices y no todos los proveedores de índices siguen las mismas reglas de construcción, y por lo tanto es, yo diría que imperativo analizar el índice antes de poner dinero en un ETF de renta fija, porque al final la rentabilidad del ETF va a venir condicionada por lo que el índice esté siguiendo, y no todos los índices son iguales, a pesar de que tengan el mismo nombre. Claro. Pues José, muchísimas gracias por tus opiniones sobre los ETFs de renta fija. Muchas gracias. Hola, soy Fernando Luque, editor para Morningstar en España, y hoy tengo el placer de tener conmigo a Iván Pascual. Iván es el director de ventas para iShares para España y Portugal. Iván, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Fernando, gracias. Hoy, evidentemente, vamos a hablar de ETFs, y mi primera pregunta era
saber un poco cómo está creciendo el mercado de ETFs a nivel global. Pues la industria de ETFs a nivel global está creciendo a tasas anuales del 20-30%. Los últimos 3 años, y la expectativa es que siga creciendo en esa línea. La industria no crece solo en activos, sino crece en número de fondos, número de proveedores, número de países donde se emiten, número de bolsas donde se cotizan, ¿no? En los últimos 12 meses hemos visto 500 nuevos ETFs a nivel global, como nuevo lanzamiento, ¿no? Con un total ya de 2.700 ETFs. A nivel de activos, la industria se situaba hace 12 meses en $1 billón y en la actualidad está en 1,4 billones, lo cual significa un crecimiento del 40% en tan solo un año. Vosotros, como proveedor global de ETFs, ¿estáis viendo algunas diferencias entre Europa y Estados Unidos, por ejemplo? Pues sí, las diferencias entre el mercado europeo y americano son unas diferencias considerables, ¿no? Yo creo que merece primero mencionar lo que es la edad del mercado, ¿no? El mercado europeo nace en el año 2000, ¿no? Con el primer lanzamiento de un ETF europeo versus el americano. El primer ETF en Estados Unidos sale en el año 93, ¿no?